¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta sesión está dedicada a los años de la violencia terrorista. Aunque el Perú vivió en diversos periodos de su historia episodios de gran nivel de violencia, lo particular de este periodo entre inicios 80 e inicios 90 fue el tipo de violencia que estuvo marcado por el terrorismo como forma de uso, ¿no?, de la violencia. Y, y el actor más importante en ese proceso fue sin duda Sendero Luminoso. Por esa razón, este video está dedicado a presentar algunos elementos básicos que nos permitan entender cuál era la naturaleza de esta organización que usó métodos terroristas para intentar imponer un proyecto político. En primer lugar, es claro que estamos frente a una organización política de carácter ilegal. Su objetivo era alcanzar el poder, esa era su meta, pero a través de una vía ilegal e ilegítima, ¿no? Y además en un contexto en el cual se habían pues alcanzado niveles mínimos de desarrollo democrático. Y la forma o método que utilizó para intentar llegar al poder fueron métodos terroristas, que es una forma de uso de la violencia que pues se caracteriza por el uso del terror, de la generación de miedo como un método para conseguir que los rivales, en este caso el Estado y la sociedad peruana, aceptaran sus puntos, sus proyectos políticos. Lo segundo es que el proyecto político que impulsaban era uno que ellos presentaban como marxista, leninista, maoísta, que es un tipo particular de un grupo particular de pues, doctrinas ideológicas que están vinculadas a la izquierda. Hay que desde luego indicar que los grupos de izquierda, pues no todos pertenecen a esta línea y todos compartían evidentemente sus mismas, su misma visión sobre lo que era la política y la forma de llegar al poder, pero sí es cierto que este grupo era parte de una tradición, ¿no? En este caso estaba vinculado al pensamiento marxista de izquierda. Y además era un proyecto de adoctrinamiento, porque la manera en la cual el sendero buscaba llegar a más personas era a través de pues una política muy vertical, ¿no? Una condición vertical en la cual el partido tenía una relación pues de absoluto control de las decisiones y la masa o el pueblo era simplemente alguien que debía seguir los criterios impuestos por el partido. Estamos pues frente a un conjunto de prácticas, inclusive de naturaleza totalitaria, ¿no?, que tienen como objetivo imponer una ideología. Una característica muy importante, además, es el tipo de estructura que tenía Sendero. Es una estructura claramente vertical, piramidal, en donde las decisiones más importantes pues se tomaban en un círculo muy pequeño de personas, ¿no? Donde pues Aymael Guzmán, que fue el líder de este grupo, compartía decisiones con un grupo de colaboradores muy estrecho, ¿no? Ese grupo eventualmente cambió, ¿no?, muy poco durante este periodo de violencia, y lo cual tenía tanto ventajas como desventajas, ¿no? Ventajas en la medida que establecía un control muy fuerte por parte de esta élite respecto a las decisiones de todo sendero, pero por otro lado también indica una debilidad en la medida que si algo le pasaba al grupo que estaba en la cúspide, pues toda la organización podía verse afectada. Eh, ¿Cuál fue la estrategia usada por Sendero para iniciar sus acciones? Hay que recordar que esta organización que empieza a actuar mediante métodos terroristas en la década de los 80 ya había desarrollado
pues toda una historia de presencia en Ayacucho, ¿no? En un periodo previo a los años 80. Y este periodo previo tuvo en la universidad, en particular la Universidad de Huamanga, un espacio, ¿no?, inicial de expansión, ¿no?, donde Guzmán era profesor y eventualmente obtiene pues vínculos, ¿no?, tanto con otros colegas como con alumnos y alumnas, ¿no?, y eso va generando un punto de partida, ¿no? Sin embargo, muy pronto encuentra en la propia Universidad de Huamanga oposición, ¿no? Y por lo tanto, pues no le fue fácil expandir el movimiento en ese espacio, ¿no? Y luego tuvo que buscar otros ámbitos en los cuales hacerlo. Uno de esos espacios, sin duda, es el tema de las comunidades campesinas, la población rural en el departamento de Ayacucho. Un departamento que pues tenía condiciones de pobreza muy importantes, era un departamento que había expulsado población, había mucha migración de gente saliendo de la pobreza hacia las zonas urbanas, y que por otro lado pues no contaba con fuerzas sociales o económicas importantes. De hecho, por ejemplo, a diferencia de otros lugares del país, en donde la iglesia tenía un rol relevante en el tema de equilibrio, de un equilibrio social al interior de la vida, ¿no?, en esa época, en la vida sociopolítica en esta época, en el caso de Ayacucho eso no ocurría. Y más bien había mucha queja respecto del funcionamiento del Estado, de sus autoridades concretas en el departamento. Todo esto pues, fue aprovechado durante una etapa inicial por Sendero Luminoso, y eso le permitió cierta expansión. Pero muy pronto también en este campo, en el campo de las comunidades, van a empezar a haber tensiones entre Sendero y las distintas organizaciones comunales, ¿no?, que ven también una imposición de prácticas y formas de operar que eran contrarias a las tradiciones, a las prácticas, pues, en algunos casos, de siglos de las comunidades en estas zonas, ¿no? Todo eso llevó a que eventualmente hubieran conflictos entre las comunidades y senderos, conflictos vinculados con pues, eh, el papel que Sendero entendía debían seguir, ¿no?, todas las personas en las comunidades, ¿no? Eso es algo que originó inclusive hechos de mucha violencia, ¿no?, donde Sendero asesinó a miembros de las comunidades. Pero por otro lado, por el lado del Estado, lo que encontramos fue, desde un primer momento, una estrategia con muchos errores, con muchos elementos que inclusive generaron situaciones muy serias de violaciones de derechos humanos, que luego fueron fruto de investigaciones, ¿no?, y eventualmente de sanciones contra algunos responsables de esto que ocurrió en estos años. Y aquí varios temas, ¿no?, importantes, ¿no? Primero es eh, la propia concepción de la lucha contra Sendero. Ya hemos señalado que es una organización ilegal, usó métodos terroristas, pero es una organización ilegal que tenía objetivos políticos, es decir, no tenía objetivos eh, que podrían llamar comunes, sino objetivos políticos. Y esto siempre implicaba un desafío para el Estado, pues tenía que combinar una estrategia de carácter militar, de carácter policial, con una estrategia política. En otras palabras, era muy importante construir un conjunto de alianzas sociales y políticas que sirvieran de contrapeso al proyecto de Sendero. Sin embargo, durante los primeros años de esta década de los 80, el gobierno más bien prácticamente buscó primero una salida puramente policial que fue insuficiente, y luego digamos que los militares tomaran una posición de liderazgo. Desde luego, es una estrategia puramente militar, ¿no? A los militares le van a dar inclusive la posibilidad de guiar en otras esferas más allá de lo militar la lucha contra Sendero, y eso genera mil y un problemas, ¿no? Es decir, el gobierno y el Estado se aíslan, se generan zonas de emergencia
con muchos problemas de control y supervisión por parte del Estado, y eventualmente genera también, como ya mencioné, situaciones de violación de derechos humanos, ¿no? Contra campesinos en particular, ¿no? Que era lo más triste, lo más doloroso, ¿no? Para toda la población en Ayacucho. La población de Ayacucho que finalmente se encontró como en medio, ¿no? de dos situaciones, ambas malas, ¿no? De un lado la violencia terrorista de Sendero, y por otro lado un Estado que pues no tenía, al principio al menos, una estrategia clara de cómo cuidar a la población, pues que era también víctima de esta violencia que estaba ocurriendo en Ayacucho. Eventualmente, pues Belaunde es reemplazado en el gobierno por Alan García, como ya hemos contado, y eso también implicó un intento de cambio de estrategia, ¿no? Orientado a ir construyendo alianzas políticas más amplias que permitieran combatir el lado político en la lucha contra Sendero. Por otro lado, corregir las políticas que habían originado problemas de derechos humanos muy serios y por lo tanto también darle un papel, ¿no? A la parte sociopolítica, ¿no? En esta lucha. Pero también García tuvo problemas serios, ¿no? En la gestión de su gobierno, ya hemos visto la parte económica, la parte política, pero también respecto a Sendero, pronto quedó claro que su capacidad de poder generar cambios efectivos en estas políticas era también muy limitada. Y aunque al final de su gobierno, pues sí hubo una revisión muy interesante de muchas políticas que se habían tomado, y empezaba a tener más claridad respecto a la importancia, por ejemplo, de la investigación y el trabajo de inteligencia. De hecho, a fines de los años 80 se generan las bases de lo que iba a ser el grupo de inteligencia, el GEIN, eh, y finalmente también va a generarse algunos cambios en los manuales del ejército. Estas cosas recién se van a implementar en los años 90, ya con Fujimori, y luego los hechos de la violencia originados, por ejemplo, en Miraflores o el asesinato de Marina Moyano en Villa Salvador, va a originar una reacción social muy importante que va a precisamente producir ese tipo de alianza que necesitaba el Estado para poder luchar contra el Sendero. Esto origina un apoyo multitudinario, ¿no? En solidaridad ante las víctimas de los atentados. Sin embargo, al mismo tiempo, todavía prácticas como la del Grupo Colina también eran toleradas y eso generaba nuevamente problemas que más adelante originará serias dificultades jurídicas, legales al gobierno de Fujimori. Pero sin duda, el hecho más importante es la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Como hemos mencionado, una estructura tan vertical, la caída del líder del grupo fue un hecho que prácticamente desarticuló toda la estructura de dirección de Sendero. Eso fue un golpe muy duro. Al poco tiempo, Abimael Guzmán terminará pues admitiendo su derrota y pidiendo un, entre comillas, acuerdo de paz, ¿no? Eso hay una grabación muy famosa, ¿no? De las conversaciones que tuvo con pues Vladimiro Montesinos en esta época. En fin, tenemos por lo tanto un proceso muy importante de impacto que el Perú hasta hoy en día sigue viviendo de todo lo que este periodo implicó. Desde luego tuvo un enorme costo social, un enorme costo de vida, un enorme costo también en las condiciones sociales que existieron en el país. Eso implicó también que algunas cuestiones como por ejemplo la experiencia en la lucha contra la violencia pues se ganó, ¿no? Un espacio y eventualmente el país pudo aislar a Sendero y derrotarlo. Eh, También implicó una imagen negativa de la ciudad de izquierda, ¿no? En general, este periodo fue mucho más duro para la gente más pobre, en particular en Ayacucho, en particular la población quechua hablante y también poblaciones indígenas en otros lados. Y mucha gente en realidad no tuvo conciencia completa de todo lo que implicó para el resto del país. Es evidente que la responsabilidad central de todo este periodo estuvo en Sendero Luminoso, ¿no? Es clarísimo el principal responsable. Y es evidente que las fuerzas del Estado hicieron un gran sacrificio para enfrentarlo, pero también hubieron responsabilidades muy serias que tuvieron luego que aceptar.